Raíz encontramos 14 redes. Estas se clasifican en redes cúbicas, redes tetragonales, redes ortorrómbicas, trigonal hexagonal, monoclínica y triclínica. Las redes cúbicas se clasifican principalmente por sus ejes iguales y ángulos rectos de 90 grados. En la primera red cúbica tenemos la red cúbica sencilla, que se caracteriza por tener átomos solo en sus vértices. En la segunda red cúbica tenemos la red cúbica centrada al cuerpo, esta red se caracteriza por un átomo dentro de su celda. La tercera red cúbica es la red cúbica centrada a las caras. Esta se caracteriza por tener átomos en cada una de sus caras. Algunos ejemplos de estos materiales de red cúbica es el mercurio, el polonio, el hierro, el cromo, el oro, el cobre y el aluminio. Para las redes ortorrómbicas, estas se clasifican por sus ejes distintos y ángulos rectos de 90 grados. En la primera red ortorrómbica tenemos la red ortorrómbica sencilla, que al igual que la cúbica se caracteriza por tener átomos solamente en sus vértices, pero a diferencia de la cúbica, esta se caracteriza por tener una forma de prisma rectangular. Para la segunda red ortorrómbica tenemos la red ortorrómbica centrada al cuerpo, que esta se caracteriza por tener un átomo dentro de su celda. Para la tercera tenemos la red ortorrómbica centrada a las caras. Esta se caracteriza por tener átomos en cada una de sus caras. Y para la última red ortorrómbica tenemos la red ortorrómbica centrada en las bases. Esta se caracteriza por tener un átomo en cada una de sus bases. Unos ejemplos de estas redes en materiales serían el olivino y el topacio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gael Aras Mesa Perea del cuarto A. En esta ocasión les voy a presentar las 7 redes de Bravais restantes, ya que mi compañero Neri presentó las 7 primeras. Bueno, tenemos la tetragonal, que se clasifica en dos, en la sencilla y en la centrada en el cuerpo. Esta estructura tiene dos vectores iguales y uno diferente, además de que todos sus ángulos son de 90 grados. Un ejemplo de esta estructura es el calcoprita. Seguimos con la estructura hexagonal. La estructura hexagonal tiene dos vectores iguales y uno diferente. Además tiene dos ángulos iguales de 90 grados y un ángulo diferente de 120 grados. Ejemplos de esta estructura es el rubí y el zafiro. Seguimos con la monoclínica. Esta estructura se clasifica en dos, en la sencilla y en la centrada en las bases, la cual tiene dos átomos en cada base. Ejemplo de esta estructura es el jade. Esta estructura tiene tres vectores desiguales, además de dos ángulos iguales a 90 grados y uno diferente. Seguimos con la estructura triclínica. Ejemplos de esta estructura es la microclina y la rhodonita. Esta estructura tiene tres vectores desiguales y tres ángulos diferentes. Y por último tenemos la estructura trigonal, que tiene como ejemplo el cuarzo. Esta estructura tiene sus tres vectores iguales y ángulos iguales diferentes a 90 grados. De los ejemplos, comenzamos con los metales. En esta parte hicimos la estructura del hierro, que tiene una estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo. En los amorfos hicimos la estructura del vidrio. Le hicimos de esta manera porque, como su nombre lo dice, no tiene una estructura fija y no cuenta con una estructura definida. En los polímeros nos podemos encontrar en el poliéster. Hicimos la estructura del poliéster, el cual tiene una resistencia, una muy buena resistencia, es inarrugable, cuenta con una estructura hexagonal, como lo podemos observar aquí. En la siguiente hicimos, en los cerámicos podemos encontrar el carburo de boro, que es empleado en helicópteros y en cubiertas de tanques. Cuenta con una estructura hexagonal. Y por último tenemos el estado líquido. Hicimos la estructura del aceite, el cual puede cambiar su estructura por medio de hidrogenación catalítica.
Estos serían todos los ejemplos, más bien los 5 ejemplos que realizamos para la materia de estructura y propiedades de los materiales.